Ayer empezamos con susurradores y hoy empezamos con rollitos de poesía que me regalaron, una caja llena de que en la emoción del festival, acá tengo otro, todo hermoso, realmente muy lindo momento, caracolas, la boda de los gatos, bueno, hermosos textos que ustedes hicieron y que hoy vamos a compartir con algunas personas más, porque, bueno, están llegando los estudiantes del profesorado 52 a esta reunión virtual. Hola Martu, ¿cómo estás? Hola Abigail, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué tienen para contar? Y ahora les digo por qué les pregunto qué tienen para contar. Celeste, ¿cómo estás? Soy Vero, bueno, en la cuenta de tu hijo, perfecto. Igual vamos a hacer un formulario de autoevaluación para que quede todo registrado, pero vamos a usar este chat no para jugar, sino para reflexionar en esta oportunidad. Obviamente, también vamos a hacer alguna forma de juego. Así que vamos llegando. Cintia, bueno, muy bien. Cintia. Jonathan, bueno, lo logramos, costó, pero lo logramos. Hacer algo que nos dejara conformes. Y justamente ese es el motivo que nos reúne hoy, analizar qué es aquello que nos satisface de lo que hicimos en el Festival de Poesía y cuáles son las cuestiones que tal vez podríamos modificar o mejorar y cómo nos autoevaluamos. Un punto álgido y difícil porque muchas personas opinan que no hacemos nada, que hacemos poco. La mayoría de las personas, aunque no lo digan, no sé, abiertamente opinan que los espacios de arte son espacios recreativos. Entonces la evaluación es, bueno, lo hiciste, ya está. O bueno, van a probar todos. Y es algo tal vez un poco diferente, sobre todo, mira, acá me dicen, metiste los dedos mojados en el enchufe. Ya me extrañaba que hoy no me dijeran nada. Vamos a decir así. Extrañaba que me dijeran eso, pero bueno, es lo que hay humedad y las que tenemos rulitos se nos ponen así el pelo. Así que vamos a hablar de el Festival de Poesía y todo lo que trabajamos y si cumplió de alguna manera su objetivo, ¿no? Que su mensaje era, su título, su mensaje era sanar el mundo. Y acá les cuento que ustedes lo vieron ayer, los que fueron. Quedó nuestro libro de poemas sanadores, ¿no? La obra objetual que compartí con ustedes porque me parecía interesante, ¿no? Y que le pusimos entre todos el nombre. A su vez, bueno, vamos saludando. Yo, antes que nada, quiero decir que estoy sumamente contenta. Obviamente, siempre hay cosas para mejorar y, por ejemplo, con las profesoras de prácticas del lenguaje, terminó el festival y me dijeron, Gabriela, tenemos una idea para el año que viene, porque hay algo que se podría hacer mejor. Y bueno, así funciona para nosotras, para las profesoras, el festival. Es un proyecto que tiene un momento cumbre, un día del año en el instituto, pero para el cual se trabaja todo el año, siempre pensando la mejor manera de que ustedes puedan aprender y aprender a enseñar. Y en función de eso nos vamos saludando y yo les había pedido algo.
que algunos cumplieron muy bien, que era ir subiendo, ir compartiendo las imágenes de nuestros objetos poéticos, que ahora vamos a mostrar acá atrás. Voy a mostrar alguna para empezar, espero haberlas cargado bien. Vamos a mostrar alguna que, vamos a empezar por esta, que es un objeto poético que realizaron estudiantes del primero C, que hoy están invitados acá, algunos los que pueden vienen, los que no están pudiendo, bueno, lo verán otro día, y una inquietud al respecto, que es, bueno, ¿ustedes reconocen de qué poesía se trata? A ver si me lo ponen en los comentarios. A ver si se dan cuenta de qué poema se trata. Yo me estoy abriendo la computadora para ver un poquito más grande los textos. El de mi grupo. ¿Y cómo se llama? Hola, ¿tú me quieres blanca? ¿Será? ¿Será? A ver qué dicen. Es el poema, sí, el poema de Alfonsina Storni. Acá hay un mensaje en revisión y yo, como soy curiosa, sí, mostrar. Porque como la poesía es sugerente y el sistema que analiza el chat está estandarizado, hay veces duda de esto, ¿no? Que no tiene un sentido real lógico, porque es poesía. Y tal vez no estamos, tú me quieres blanca, mostrar. ¿Por qué nos ocultan estos comentarios de Alfonsina Storni? Estaban diciendo cosas buenas y bueno, el chat, el sistema, fíjense qué importante ser autónomos del sistema, ¿no? El sistema duda porque no lo encuentra típico. Hola, no, fíjense las trampas que nos impone el sistema, que tenemos que tener en cuenta. Y estoy justamente pensando en esta situación. Estoy buscando algo que no había previsto, pero sí les digo, vayan pensando las frases para ir poniéndolas, o vayan poniendo sus frases en el chat para poder ir leyéndolas entre todos. Ahí estoy buscando algo que lo tendría que tener más a mano, pero lo tengo acá. Lo voy a buscar. Y acá, ahí ya lo voy a encontrar. Mientras ustedes me van diciendo. Ahí está. Y acá lo encontré. Van saludando. Ahí está. Estoy abriendo un Padlet que yo tengo siempre con un material que ustedes escucharon a principio de año. Profe, las recetas y las preguntas quedaron en el instituto. Miren, algunas sí, otras se las llevaron y es más, hay una estudiante que yo me comprometí a guardarle el objeto poético y cuando lo fui a buscar ya no estaba. Así que no sé quién se lo llevó. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la semana. Y bueno, las recetas poéticas yo las dejé, se pueden volver a imprimir. Pero volviendo a la imagen que tenemos atrás, acá me voy a mover, ups, me moví demasiado, y esto es el vivo, ¿no? Que uno quiere hacer algo
Y Alfonsín Storni es Tú me quieres blanca, de Alfonsín Storni. Y ahora vamos a ver si la podemos escuchar en un audio, que yo lo quería hacer de sorpresa, pero tardé un montón. Tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea Azucena sobre todas, casta, de perfume tenue y corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. ¿Me pretendes blanca? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes casta? Dios te lo perdone. ¿Me pretendes alba? Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca. Bueno, acá acabamos de ver de escuchar, no de ver, sino estamos viendo un objeto poético inspirado en esta obra de Alfonsín Storni, en la voz de mi mamá, que me hizo esta poesía para que yo pudiera trabajar con mis estudiantes, y que si no me animaba, porque no me gusta mi voz para los poemas, tenía la voz de ella grabada. Y con ustedes la compartimos a principio de año y capaz se olvidaron, pero ahora, bueno, la volvemos a compartir y vemos la vigencia que tiene este texto y cómo ver a la mujer enjaulada, qué sensaciones les produce a ustedes. Tantos años pasaron desde que Alfonsina escribió esto, pero ¿qué sensaciones les produce? ¿Sanaba el espíritu o a las mujeres que lo pudieron recitar o que lo pudieron leer, que se sintieron entendidas por este poema? ¿Tuvo un efecto favorable o era lo mismo? ¿Da lo mismo que alguien ponga en palabras lo que uno siente? Injusto, ¿no? Que las mujeres vivían injusticia. ¿Qué más? Pero ponerlo en palabras, como nos decía anoche la profesora Laura, ¿puede ser que nos empiece a curar o que nos ayude a procesar algo que nos duele? Y voy a pasar a otro con un estilo diferente. Total injusticia, sí, pero sí, es injusto. Alfonsín Storni mostraba una injusticia de la época, pero hoy, ¿sí? ¿Qué sienten como mujeres cuando escuchan estos versos? ¿Sienten que algo cambió, que sirvió poder escribirlo, que impactó en la sociedad? ¿Qué significa la imagen que tengo atrás? Acá me dicen, yo creo que sí, que es una forma de sacar todo de adentro. Y poner en palabras puede ser que nos ayude a curar las heridas o que nos ayude a encontrar soluciones. Aunque sean palabras de metáfora, aunque sean palabras que al sistema, que al algoritmo le cueste entender, porque no tiene corazón, porque si tuviera corazón le entendería y sentiría igual que nosotras. Un poco. Acá me dicen un poco. Y eso es lo que planteaba, sí, sana, me dicen. Eso es lo que planteaba. ¿Y qué significa esta imagen que tengo de fondo? ¿Cómo la interpretan? Ustedes la vieron ayer en el instituto. ¿Qué pasa con este blanco? ¿Está hablando de lo mismo?
Acá me dicen, no sé si cura completamente, pero sana algo adentro. Claro, no es lo único, pero es parte, ¿no? Dice, nos hace poder analizar nuestros sentimientos una vez ya puestos en un texto. Y dice, bueno, el blanco de la bombacha habla de la pureza. Sí. Otra manera, y hubo varias maneras, ¿no?, de trabajar este texto y de darle forma. En este caso, otro objeto poético que es Canto Negro, y también el poeta le dio versos y nosotros le dimos forma en nuestros objetos poéticos. Y acá Julieta dice, creo que muchas cosas siguen igual cuando escribió el poema, pero visibilizar la presión que ejerce la sociedad sobre las mujeres es, por lo menos para mí, sentirme que no estoy sola. Y sí, y sentirte que no estás sola alivia un poco alguna presión, algún malestar. Acá me ponen que sí, me saludan y me ponen que sí. Y bueno, de esto se trató, dice, Abraham, vamos a saludar por el cumpleaños a alguien que tiene un nombre raro, así que yo le voy a decir, no, es un chiste. Ahí ya me di cuenta, ya caí una vez en estos chistes, pero de nuevo, tiene que ver con la poesía. Acá me dicen sí, como una cicatriz, pero al corazón. Y tuvimos imágenes del corazón y estuve, bueno, lenta y haciendo otras cosas también. Y no pude subir absolutamente todos los objetos poéticos que son maravillosos. Pero ya los vamos a subir en una plataforma virtual, pública, para que todos lo puedan ver. Y de nuevo, ese chistecito que alguien está haciendo, en el cual no voy a caer, esta vez, porque ya caí otras veces, y busquen en el chat y dense cuenta, hay un juego de palabras. Y hay un juego de palabras que, evidentemente, tiene una intencionalidad. Obviamente, la mayoría de las veces nosotros, bueno, cuando trabajamos, alguien lo borró, no sé quién fue, pero bueno, había un juego de palabras y bueno, estas son algunas de las posibilidades que nos da la poesía como literatura. Pero nosotros en Arte y Educación trabajamos la poesía articuladamente, trabajamos la poesía como un objeto, o sea, la trasladamos a otro lenguaje estético. Y de trasladarla a otro lenguaje estético, generamos nuevas obras. Y de generar esas nuevas obras, ¿sí?, fuimos armando o concretando otra parte, el sustento material de una reunión. Pero no de cualquier reunión, de una reunión en la escuela. Y con una convocatoria clara, trabajar la poesía, dar a conocer la poesía y que haya un intercambio generacional en relación a las poesías. Entonces me pregunto, viendo esta otra obra muy tierna, pero que esconde también un sentido que estoy esperando que ustedes me lo digan, ¿creen que ese objetivo, y ahora voy a hacer una encuesta, ¿creen que el objetivo se logró? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos, se logró? ¿Se logró el objetivo de difundir la poesía? ¿Se logró? Y voy a ponerle tilde a las palabras, porque si no, ¿se logró el objetivo de difundir la poesía en este festival?
primer punto de la autoevaluación. Tienen que votar. Acá me ponen sí, obvio. Salgo y entro con la compu. Bueno, es hermoso. Bueno. Acá alguien dice, está al... Bueno, pero yo tomo lo bueno de esa persona. Esa persona nos quiso hacer caer a todos en un momento feo. Porque en realidad quería que yo dijera algo que terminaba siendo un insulto para todos. Si lo decía rápido y de repente parecía que yo los estaba insultando a todos. Pero fíjense, un juego de palabras. Obviamente ahí lo estaba usando para hatearnos, ¿no? Para tomarnos el pelo. Pero nuestro motivo del festival era sanar al mundo. Sanar nuestro mundo. ¿Podemos sentirnos mejor cuando ponemos en palabras o cuando ponemos en forma lo que sentimos? Y yo, en lo personal, yo tengo una idea, pero quiero ver qué dicen ustedes. Acá me dicen sí, obvio. Bueno, a ver, se logró ese objetivo de difundir, de dar a conocer la poesía. Bueno, sí, ¿quedaron cosas pendientes del festival? A ver si se animan a sincerarse y decírmelo. No quiero todo, sí. ¿Qué quedó pendiente de este festival? Sí, profe, estuvo hermoso. Yo siento que estuvo hermoso. No sé si estuvo hermoso, pero siento que estuvo hermoso. Bien, pero ¿qué quedó pendiente? ¿Qué quedó pendiente de este festival? Que ustedes llevaron llevaron textos y objetos, ¿sí? Los objetos poéticos fueron observados y los tenemos acá, los estamos repasando. Para mí fue corto, dice Claudia, y vos sabés que la otra vez fue largo. Y hay veces es corto y hay veces es largo. Puede ser otra obra objetual. A ver, yo pensé, a ver qué dice. Yo pensé que si usar, ahí está, y sentí que faltó eso. Absolutamente. Eso nos quedó pendiente. Entonces dijimos, bueno, el festival, si bien tiene un día, por ahí un poco más de organización. Siempre nos hace falta más organización. Y acá, ¿qué dice? Me encantó. Fue con mi papá, él salió muy feliz de la obra de títeres. Era lo que queríamos, ¿no? Creo que los primeros del 52 tuvimos poca participación. Porque los primeros, vos decís el A y el B, que participaron menos, faltó leer algunos haikus en el micrófono. Bien, pero eso lo vamos a hacer ahora. Y los susurradores, todavía tenemos un mes de clase. Siempre que uno organiza, salen muchas cosas bien y siempre nos falta algo. Eso es así. Entonces, una idea es la semana próxima hacer lo que no pudimos hacer esta semana, que fue leer los haikus al oído de los que llegaban. La verdad, siempre se encuentran cosas para mejorar. Si ustedes están de acuerdo, alguien que escriba con mayúsculas para que me quede bien registrado y después lo vaya captando. Pero una de las cuestiones que yo les quería proponer de la autoevaluación que hacemos nosotras, las profesoras, era acá dicen esto también, era difícil llegar a leer las paredes y los susurradores. Al final, no sé si les dio vergüenza a las chicas, pero no anduvieron dando vueltas susurrando. Mi hija esperaba que les susurraran. Y así fue. Hay veces, hubo otras oportunidades que se hizo demasiado largo y en este caso, para evitar que se hiciera demasiado largo,
y como tardamos en el armado por esta cuestión de que podíamos entrar a partir de las 6 de la tarde, y bueno, nos quedó pendiente susurrar. Una de las posibilidades que a mí se me ocurrió, que me parece que es totalmente viable porque tenemos este espacio de tiempo, es darle esa finalización en las próximas semanas susurrando los haikus al oído de los compañeros de todo el profesorado. Si les parece bien, me lo dicen. Y a tu hija que esperaba que le susurren, ahí o le queda que le susurres vos o le queda que vuelva otro día al instituto para que le podamos susurrar al oído. Eso era un tema que yo tenía pendiente de mi autoevaluación. Y creo que estamos de acuerdo. Si me contestan, acá cambio la encuesta, ¿sí? En esta encuesta, 100% de acuerdo en que, de que salió bien. Ah, sí, eso hice. Le susurré yo, jaja, y bien. Ahí ya estás aplicando una de las primeras cuestiones de los docentes. Resolver. Porque no todo sale como queremos, pero cuando uno está frente a niños tiene que resolver. Así que, si bien todos están de acuerdo en que se logró el objetivo de difundir la poesía, ¿sí?, de esta evaluación podemos darnos cuenta de que nos faltó usar los susurradores. Entonces, podremos susurrarlos y que no teníamos la mejor luz para poder, para que el público pudiera leer con tranquilidad los haikus, las preguntas poéticas, los sentones o las recetas. Entonces les voy a preguntar ahora, ¿quieren susurrar al oído? ¿Sí? En nuestras próximas clases. Y sorprender a los que no tienen ni idea, porque la intención era sorprender. Entonces, ¿quieren que susurremos las poesías cortas? Porque no todos tienen haikus. Las poesías cortas. ¿Hay poesías cortas? ¿Sí o no? Vamos a buscar solución, ¿sí? Entonces, un problema, todo muy lindo, pero detectamos un problema en la autoevaluación. Nos faltó susurrar. Vamos a ver si lo podemos solucionar este año o nos queda la solución para el año próximo. De paso les pregunto si identifican este objeto poético. ¿Alguien que me pueda decir el autor, el nombre? A ver. ¿Lo están pudiendo ver? ¿Se dan cuenta de qué se trata? A ver. Ahí dice Romance Sonámbulo. Sí. A ver si me pueden decir de qué autor. Me parece bueno que hagamos eso de susurrar las poesías. Bueno, ahí está. Yo creo que sí. Me parece que hay veces las cosas tienen solución. Y esto es como una tradición de Lorca, de García Lorca. Muy bien. Y hubo muchas obras interesantísimas sobre este poema que lamentablemente no me entran, no las puedo cargar todas en el teléfono en este momento, pero que están y después las vamos a compartir. Lo voy a poner en la info del video o en el primer comentario para que vean. Entonces, dentro de la línea de nuestra evaluación, bueno, hay cosas que salieron bien, hay cosas que no se pudieron concretar y que las tenemos que mejorar, y esto tiene que ver con la organización general. Ahora, con cada uno de ustedes, ¿pensaron algún criterio si tuvieran que que hacer la propia autoevaluación? Ahí está.
Acá alguien aclaró, bueno, yo ya lo había dicho, Romance sonámbulo de García Lorca. Bien, ¿hay alguna... ¿qué creen? ¿Hay algunas cuestiones que podamos evaluar del proceso que hizo cada uno? A ver si se les ocurren. Yo tengo una lista, pero siempre me gusta ver si se les ocurren a ustedes. ¿Qué se puede evaluar de lo que ustedes hicieron? Mientras van pensando, les cuento un poco que la autoevaluación está dentro de nuestro diseño curricular, ¿sí? Del profesorado de educación primaria de la provincia de Buenos Aires para todas las materias. ¿Por qué? Porque se cree, y yo coincido completamente, en que ayuda a que ustedes se formen con autonomía. ¿Por qué? Esto lo hablamos en las clases, pero lo vuelvo a repetir. Si a ustedes les decimos, sean creativos, expresen lo que ustedes sienten, produzcan una obra, traduzcan del lenguaje poético a el arte objetual. Algo absolutamente complicado y que depende de la sensibilidad. Pero después te dicen, bueno, vos hiciste esta traducción muy bien, tenés un 10. Y vos, no me gusta, tenés un 4. ¿Qué habría pasado si yo digo, tenés un 10, tenés un 4, según lo que yo opino y nada más? Más allá de que ustedes saben, todos sabemos que el profesor tiene un título, una trayectoria, un conocimiento sobre el tema, pero si estamos en un proceso de formación docente, y en este caso formación docente con educación artística, y de repente el docente es el docente, por supuesto, es el responsable último de la nota, porque es el que firma la nota en los libros. Entonces, el docente no puede desligarse de esa responsabilidad. Pero, ¿es el único que tiene que opinar en una materia en que está pidiendo un compromiso creativo y sensible, como en este caso? Y aclaro esto porque no es lo mismo autoevaluarse en educación artística después de haber hecho un objeto poético que autoevaluarse en matemática después de haber hecho una evaluación tradicional. Es distinto. Entonces, como todas las didácticas, ¿sí? Como es diferente la didáctica de las prácticas del lenguaje que de la matemática o que de la ciencia, la didáctica de las artes es diferente. Esto lo aclaro. Entonces, en el caso de educación artística, de arte y educación, ¿tendría sentido que ustedes no participen en la evaluación, que ustedes no hagan autoevaluación? Y esta es una pregunta tal vez con respuesta inducida, porque yo sé lo que quiero que digan, pero hay que ver ustedes qué están acostumbrados a pensar y a decir al respecto, o si se animan a ponerlo en palabras. A ver, se animan a ponerlo en palabras. Acá dice 1. Es como uno sintió la poesía, cada uno sintió la poesía. ¿Cómo es la pregunta? Claro, es lógico que si yo te pido que te expreses, que sientas, que seas libre, después venga y no te dé participación en tu evaluación. Acá Celeste, rápida, para ponerse la nota, dijo, es la primera vez que me tuve que autoevaluar, pero no se puso nota. Mira, ahí me había quedado, no sería lógico, pero pasa. Bueno, pero nosotros tratamos de tener la mejor formación y en ese sentido, acá, bueno, alguien puso que no estuvo conforme con el festival en la encuesta, está bien. No, o que no quieren susurrar, pero la mayoría quiere. Cierro la encuesta, quedamos en que vamos a susurrar y puntualmente el que no quiere no susurra. ¿Están de acuerdo?
¿O espero un poquito más a que voten? Espero. Dice, siento que está bueno que nos autoevaluemos. Sí. En general me cuesta autoevaluarme, pero creo que en este caso y por cómo fue el recorrido que fuimos haciendo durante el año, tiene más sentido que participemos de nuestra evaluación. ¿Por qué? Yo lo puedo ver de afuera y decirlo, pero quiero que alguno de ustedes se anime a decirlo. ¿Por qué ustedes tienen derecho a opinar sobre la nota que les corresponde en relación a la producción de un objeto poético? Dice, a mí me parece injusto autoevaluarse, porque algunos no son justos en su autoevaluación. Sí, pero yo no te estoy diciendo que la nota final la ponen ustedes. El responsable de la nota es el docente, pero da voto al estudiante. ¿Por qué? Porque nos ponemos en cuestión el transcurso y el esfuerzo de cada uno, porque es un proceso muy personal. Y acá te convencí, Claudia, perfecto, gracias. Mira, porque creo que uno sabe lo que hizo para lograr el objeto. En general, cuando hemos hecho estas autoevaluaciones, y tengo acá un objeto que parece que hubiese encontrado, parece que el estudiante hubiese encontrado justo un libro de Paco Orondo y justo un libro viejo, un poco roto, que lo metió y que justo encontró como una especie de cárcel, de casualidad, ¿no? Y esto que vemos acá, de casualidad, resulta que como estuvimos trabajando virtualmente el proceso, yo sé cómo era antes, que tenía una tapa verde el libro. Y que esto no fue de casualidad, está hecho a mano y que bueno, esa tapa vieja en realidad es una fotocopia en blanco y negro que con mucho cuidado y mucha dedicación pegó y después tiñó con té, si no me equivoco. Bien, entonces esa persona que trabajó bastante y que puso su sensibilidad, tiene derecho a opinar. Y que no sea solo la evaluación de un experto, del profesor, que dice, esto es así, esto vale mucho, poquito o nada. Porque también empezaría a jugar, como justamente esto es un objeto sensible, empezaría a jugar si me gusta el autor, si no me gusta. Y entonces, bueno, que también juegue lo que siente el que realizó el trabajo. ¿Y por qué esta práctica es especialmente buena? Y hablo y muestro otra que representa tal vez a la misma historia, pero fíjense, en esta versión no tiene espacio por arriba y está todavía más cerrado. Bueno, otra decisión de cómo representar la sensación del encierro. Y reemplaza el libro por la cadena y el candado. Y alguien dirá, bueno, pero esto es una pavada hacerlo. Y no, pero hay que hacer una jaula así que parezca una jaula un poco caja fuerte, todo negro. Hay que dar esa sensación de oscuridad y malestar. Y no es lindo, ¿no? Si uno juzgara si eso no es lindo el trabajo, no es lindo. Pero comunica una sensación clara de encierro. ¿Están de acuerdo? A ver, estoy esperando. Hay veces tarda que parecería que lo dicen rápido, pero un poco tarda en llegar la respuesta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí, ¿qué me dicen? Cuando lo mirás por dentro da una sensación horrible. Exactamente. Y se logró. Los estoy leyendo a ustedes. Fíjense qué bien que piensan. En este caso, el logro de este trabajo es lo horrible, la sensación desagradable que nos transmite.
es poner en sensación esto, ¿no? Lo desagradable. En cambio, bueno, acá tenemos Nana de la Cebolla. ¿Cuál es la sensación que nos quiere transmitir esta otra obra? A ver si nos la pueden explicar. O voy a pasar a ver si está acá la autora y nos lo explica. Es otra sensación, son otros elementos, otros recursos. A ver, es oración. A ver, explico un poco más. Es de Eli Ibero, sí. Pero, ¿cuál es el sentido? ¿El encierro? No, claramente no. ¿Cuál es el sentido que le quieren dar al trabajo? De nuevo. Otra sensación, el vacío y la espera. Bueno. Porque el muñequito está vacío, está transparente. Y voy a otro, fíjense. De este hay varios y no sé por qué no los pude cargar, pero los vamos a ver. ¿Reconocen el poema? Que tiene el barquito. Yo creo que sí. Mientras me van diciendo cuál es el poema, aclaro. Bueno, todo esto de hacer la autoevaluación tiene que ver por esta cuestión de reconocer, como ustedes dijeron, reconocer el esfuerzo, no guiarnos solo por la opinión del docente, aunque es el experto, ¿no? Por el gusto personal, poner en la balanza todo el trabajo y todo el proceso que hicieron, pero también desarrollar en ustedes esta habilidad de medir, de evaluar, empezando por ustedes mismos, de autoevaluarse, porque eso los posiciona como partícipes y hacedores de su propia formación y los va convirtiendo paulatinamente, porque esto es un proceso, en personas conscientes de lo que aprenden y conscientes de lo que pueden modificar. Entonces, las profesoras podríamos haber dicho, bueno, esto salió bien, lo hacemos de nuevo, esto no salió, pero ustedes, nuestra idea es que ustedes puedan hacer de acá a unos años, ustedes puedan organizar el festival y que ustedes puedan decir, la verdad que esta parte de la organización no estuvo buena porque tendrían que haber chequeado que había buena luz en el sector donde íbamos a poner los textos para garantizar que todos pudieran leerlo. Y ese fue un error técnico nuestro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo lo subsano? Bueno, los podemos volver a susurrar, los podemos volver a leer, los podemos publicar y compartir, ¿sí? Por eso yo les decía, pueden copiar, si ustedes tienen muchas ganas de que se conozcan sus textos, los invito a que los escriban, ¿sí? En este chat y que este chat se convierta como en una pared, como fue la pared del instituto, y que todas las personas que están curioseando, porque fíjense que nosotros somos 100, pero acá hay 300 personas, quiere decir que hay 200 personas curioseando y escuchando atentamente nuestra clase, y ahí me dicen de nuevo romance sonámbulo, otra versión. La naturaleza, el barco, el mar, el verde, ¿sí? Entonces, de nuevo, y en este caso, las nanas de la cebolla, ¿no? Y la posibilidad de poder tener ternura, ¿no? Y sentir el amor a pesar de estar, y esta cosa doble, ¿no? De la pobreza y el amor. Y en esta otra también, de nuevo, el tema de la cebolla, ¿no? Adentro de esta cuna, que acá está hablando de lo que necesita, lo que le falta, ¿no? Diferentes maneras de poner en forma, de poner en color el mismo texto. Entonces,
termino la fundamentación y me encantaría que se animen, ¿no? A mí me transmite, bueno, ternura e inocencia. Me encantaría que puedan poner en el chat cada uno de ustedes por lo menos una de sus frases, una pregunta poética, un haiku, porque tiene que ser corto para estar en el chat, pero que esta muestra, que fue difícil de leer en el instituto, que todo el que mire este video, bueno, lo pueda leer, porque ustedes saben que aparece el chat al costado. Entonces, bueno, de nuevo, es la idea de hacer la autoevaluación y de hacer el y que todos participen y que todos tengan voz y voto, es que ustedes aprendan a tener voz y voto en los trabajos grupales, ¿no? Y aprendan a tener voz y voto en las decisiones académicas que van a tomar con sus estudiantes en el futuro. Y a su vez, que ustedes les enseñen a sus futuros estudiantes a que también tengan voz y voto en la vida. O sea, lo vinculamos con la formación de ciudadanos participativos. Fíjense, no es decir, hacer la autoevaluación no es decir, yo me pongo un 10 y listo. Porque si hicieran eso, bueno, charlaríamos. ¿Por qué? Porque la autoevaluación se acompaña de la evaluación del docente. Entonces, si alguien que no hizo nada o que hizo algo muy sencillo se pone un 10, uno lo primero que diría es, bueno, vamos a charlar. Y eso no pasa muy seguido, pero ha pasado cada tanto y la verdad que esos 10 que caen, no avanzan, porque hay un seguimiento del trabajo de ustedes, ¿sí? Ahora, aquella persona que sintetizó en un objeto que tenía, por ejemplo, 3 elementos combinados, que era la manzana verde, la planta, ¿sí? Incrustada, o el corazón que llora como una canilla. Bueno, a la autora no le gustó, pero yo encuentro un montón de elementos interesantes en esa composición. Bueno, ahí de nuevo lo charlamos, porque ella dice, no, yo me pongo una nota baja, y de nuevo el profesor se hace cargo de su rol y lo charla. Y les decía, hay un objeto que está... que parece muy simple y dicen, qué brillante esa persona, cómo sabe, puso la manzana verde como si fuera Magritte, le puso la planta. Lo que no saben es que esa persona empezó pensando en un florero con agua, con esto, y hubo todo un trabajo, ¿no? De varias idas y vueltas que hicimos en la virtualidad para llegar a esa síntesis de esa manzana, ¿no? Esa manzana con esa planta incrustada que al final terminamos diciendo, sí, esto está bien. Y así con la mayoría de los trabajos. Dice, porque el mar tiene olas, bueno, acá quedó un poco atrasado el comentario, dice, porque el mar tiene olas que nunca cesan de moverse. Bueno, diferentes cuestiones que surgen de la poesía. Entonces, quedó claro por qué es importante que ustedes se autoevalúen como formación que ustedes reciben y como formación que ustedes le van a dar a sus estudiantes. Yo calculo que sí, pero espero algún comentario. ¿Qué tienen? Bueno, ponen caritas, pongan. Recuerden que eso ayuda también a difundir el canal si ponen like. Igual es difícil autoevaluarse. Por supuesto. Ahora, ¿te gustaría que te venga una nota de arriba y que no tenga en cuenta lo que vos sentís y lo que vos opinás? Es una pregunta poética. Las ponemos, entonces, las ponemos acá en el chat exactamente. Porque quiero que el chat se llene de las preguntas poéticas o los haikus o frases que surgen, ¿sí? Para que el que está escuchando esta evaluación y diga, ¿y de qué trabajo hablan? Bueno, de este que estamos compartiendo ahora. Y que los demás aprendan que es una pregunta poética porque la lean. Y acá preguntan, igual es difícil autoevaluarse, por supuesto. Por eso es un ejercicio que hay que trabajar. Incluso estamos acostumbrados a que nos evalúen. Es un trabajo que no hacemos. Y vuelvo para atrás para leer algunas de las preguntas poéticas que son maravillosas
y que le están permitiendo a todas las personas que están viendo esta clase pública desde otros países, desde otros lugares, saber lo que hacemos en el profesorado. Y dice así: ¿por qué el mar tiene olas que nunca cesan de moverse? Dice, ¿por qué el cielo se enoja y truena? ¿Por qué bailan las luciérnagas? ¿Por qué la luna me persigue cuando lo único que quiero es escapar? Estas son preguntas poéticas que hicieron en el taller de lectura, escritura y oralidad. ¿Dónde se encuentran las lágrimas de vida que se desbordan en el océano de la emoción? A ver. ¿Cómo se pintan los sentimientos en un cuadro? Ahora viene un haiku. De madrugada veo encender el sol a través de vos. Maravilloso. ¿Por qué el amor puede ser tan doloroso y tan hermoso al mismo tiempo? ¿Quién soy yo sin mi nombre? Cada domingo las ráfagas de viento brillan con fuerza. Haiku. Eso. Para los que no saben, el haiku es una forma de poesía corta que tiene una rítmica específica. De los autores argentinos más conocidos está Jorge Luis Borges, y es una experiencia que hicieron en el taller de literatura infantil. Sí, ahí está, este lo leí. ¿Quién decide cuándo somos felices? Pregunta poética. Miren, realmente maravilloso. Lamento, quise conseguir una voz de un poeta para hoy, pero no pude. Dice, ¿por qué será que las personas arruinamos un momento lindo para sentirnos más reales? Maravillosa poesía. Fíjense, de cuánto nos perdimos por no ubicar en un lugar con buena luz estos textos. Pero por suerte tenemos opciones. Otro haiku. En cada esquina, el crujir de las hojas, el sol se esconde. Y cada uno, cuando lo lea, cada persona que mire este video, abre el chat y puede leer todos los haikus con su tono de voz. Pueden ilustrarlos, pueden hacer objetos. Bueno, se difunde la poesía. Se sigue logrando el objetivo. ¿Quién más quiere poner? ¿Quién más quiere poner? No, ¿quién más va a poner? Porque esto lo hicimos para compartir y ese era nuestro objetivo. Y sigo esperando. A ver. Dice, ¿cuánta soledad cabe en un segundo? A ver. Sigo esperando. Ustedes tenían que tenerlos preparados y esta es la oportunidad de ponerle letra con luz, porque los teléfonos en general de esto se lee mejor porque tienen luz. Y voz, bueno, la voz que hay, pero bueno. Mientras ponen alguna pregunta poética, algún haiku más, tengo anotadas acá algunas conclusiones de qué tienen que autoevaluarse, ¿no? Y en este sentido es, ustedes cuando se tengan que poner la nota, yo les voy a igual pasar un formulario con algunas preguntas para guiarlos, porque no es cuestión de decirlo, ponete la nota y listo. Dice, el formulario va a decir, ¿cómo evalúas tu apertura a la experimentación y superación del miedo a expresarte? ¿Tuviste compromiso con el trabajo colectivo? ¿Tuviste responsabilidad con los acuerdos grupales? Recuerdan que hablamos de traer las hojas del mismo color, del mismo tamaño. ¿Tuviste buena disposición a compartir la producción propia? Bueno, cada uno sabrá. No es para señalar con el dedo al que no lo tuvo, pero es para que entre todos pensemos. Y
estamos haciendo, bueno, esta lectura, casi que seguimos, ¿no? En relación a los objetos poéticos, ¿qué es lo que ustedes tienen que autoevaluarse o pensar como ítem, como guía? ¿Cómo fue mi proceso de selección de poema antes de crearlo? ¿Leí todos o hice el primero que se me cruzó? ¿O hice los que leímos en clase? ¿Qué dificultades enfrenté y cómo las resolví? Con ayuda de alguien que me dijo cómo hacerlo, hice pruebas. Bueno, de muchos de ustedes he visto el proceso, de otros fueron más prudentes, más reservados, pero también lo vi. ¿Me animé a experimentar o busqué resolver el problema? O sea, cumplir. Yo tengo una idea, pero bueno, serán ustedes los que tengan que responder estas palabras. ¿Logré superar el miedo a hacer una obra tridimensional? ¿Qué descubrí sobre mí en esta experiencia? Esa es de ustedes, pura y solamente de ustedes. Nadie más que ustedes puede saber qué descubrió de su persona en esta experiencia. Y me parece valiosísimo que puedan hacer ese tiempito para reflexionar sobre ustedes mismos. Bueno, por último, ya, bueno, estamos viendo en el chat y tenía algunas conclusiones que creo que ya lo vine diciendo, lo tenía anotado para no olvidármelo, pero bueno, lo que quería reflexionar con ustedes, pero antes voy a leer las que me faltaban, que fueron agregando. Ahora entraron un montón. Dice, ¿dónde vamos cuando morimos y si sabemos por qué le tenemos miedo a morir? ¿Por qué el universo es tan inmenso? ¿A dónde queda el tiempo que guardo? ¿Dónde andan las lágrimas en la felicidad? ¿Dónde está la luna cuando se va a dormir? Bueno, todas preguntas sumamente poéticas y metafóricas que se ve que el algoritmo ya se acostumbró a nosotros y ya no nos las borra, por suerte. Bien, volviendo a la cuestión de la autoevaluación, que reconozcan el valor, bueno, formativo de las experiencias artísticas colectivas. Acá a alguien se le está apagando el celular, no hay problema. A mí ayer también se me recalentó y se me apagó, lo ven después. Que desarrollen sensibilidad metacognitiva en sus procesos creativos, o sea, que puedan ir entendiendo qué pasa por dentro cuando hacen un proceso creativo, que comprendan la poesía como herramienta transformadora, como herramienta pedagógica transformadora. Espero que lo puedan hacer y que realmente que haya sido transformadora para ustedes, que creo que sí por las producciones que hicieron, y también que haya sido un descubrimiento para sus familias, ver qué hacen en el profesorado, ¿no? Porque son muchas horas que le dedican al profesorado y está bueno que la familia que tanto apoya también pueda descubrirlo, ¿no? Que valoren el trabajo colaborativo, la construcción cultural compartida, y que más allá de la belleza o el disfrute estético, ¿no?, que nos puede dar el Festival de Poesía, es una experiencia pedagógica que anticipa el tipo de propuestas que ustedes deberían o sería esperable que armen en su rol de futuros docentes. Y digo deberían o podrían porque ustedes verán en el futuro, si son docentes autónomos, si en su escuela tal vez es importante hacer un festival de poesía o un festival de cuentos o un festival de juegos con palabras. Eso lo tendrán que ver ustedes en función de lo que ustedes sienten que necesitan. Por eso no es prescriptivo, no es todos tenemos que hacer un festival de poesía, sino
que va a depender de cada escuela, de cada comunidad, y por eso ustedes van a ser, ustedes tienen que ser profesionales, ¿no? Docentes formados con este criterio, ¿no? Con el criterio de poder decidir qué es lo que más va a ayudar a crecer, a aprender a sus estudiantes. Así que con estas palabras me despido. Compartan con sus amigos, compartan en los comentarios los textos que quedaron pendientes. Pongan me gusta porque así ayudan a que mucha gente pueda verlo, porque es parte de las dinámicas de las redes, ¿no? Este aval de decir me gusta, y aprovechen para expresar en el formulario lo que ustedes quieran decir. La semana que viene entonces nos vemos en las clases con los susurradores, los haikus o las preguntas poéticas para recitar al oído de nuestros compañeros de aulas de otros años y para recitar también entre nosotros. Espero que les haya servido la experiencia tanto como a mí. En lo personal, bueno, quiero nombrar a las profesoras que ustedes conocen algunas, pero una de las grandes impulsoras es Carolina Seoane, Sonia Bernades, Mariana Tomé y la profesora Laura, que ahora se me fue el apellido, pero que ustedes la tienen bien presente. Y acá dice, se te perdió tu susurrador en el festival. Bueno, tendremos que hacer otro. O aparecerá. Pero bueno, esas son las dos opciones. Eso también puede pasar. Y yo estoy preocupada porque alguien guardó o se llevó un objeto poético de las lágrimas, el que era una remera de fútbol de Argentina, que tenía lágrimas que caían. Y si es alguno de ustedes, me avisa. Acá me dicen Laura Céspedes, no me salía el apellido, una genia. Gracias por acompañarme y estar atentas a todo. Y por supuesto agradecer a Claudia Gómez, que también nos acompaña, nuestra directora, y a nuestra jefa de área, y a Ágata, que estuvo también presente en el festival acompañándonos, y obviamente a todos ustedes que lo hicieron posible. Y al grupo de teatro compañía Cia Torcasita, que nos alegró. Acá dicen, es de Valen, se lo llevó Nati. ¿Le pueden avisar? ¿Lo tiene una compañera? Claro, yo había quedado en que lo guardaba en un armario. ¿Le pueden avisar ustedes para que se quede tranquila y sepa dónde está? Y bueno, les agradezco muchísimo la solidaridad que tuvieron, las ayudas, la comprensión. Ahí está, vale, ya te enteraste, perfecto. Y bueno, que siempre hay cosas para mejorar, y si lo pensamos juntos, seguro es más fácil mejorarlo. Los dejo con sus familias y ojalá que puedan susurrar mucha poesía en el futuro y enseñar a susurrar, y que sus alumnos, sus niños disfruten y hagan silencio para escucharse y para escribir y para leer lo que escriben. Gracias, Camila, unas genias todas y todos, porque la verdad que me sorprendieron muy satisfactoriamente todos. Así que nos vemos. ¡Mua!